Dios les bendiga a todos una vez más. Estamos muy contentos, muy felices de llevar una vez más este programa a ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos iniciar con una palabra que se encuentra en Salmo 126, que declara: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Note que Dios establece en su palabra que hay un momento donde cosas se van a romper. Cautividad, yugos, opresiones, ¿verdad? Porque nada es de carácter permanente. Por eso quisiera traer hoy y hablarles de experimentar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuando los hijos de Israel estaban cavilando entre creer o no creer, dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es glorioso, es poderoso. Los hijos de Israel pasaron 3 tiempos difíciles. Cuando uno pasa tiempos difíciles, tenemos que irnos a la palabra para experimentar qué pasó, cómo actuó Dios en los tiempos de crisis. Los hijos de Israel experimentaron 430 años de esclavitud. Fue un tiempo muy difícil. No tenían dinero, no tenían tierra, no tenían identidad, no tenían recursos. Fue un tiempo de crisis terrible. Sus pensamientos estaban cautivos por la esclavitud. Después de ese tiempo vinieron otros 40 años viviendo en el desierto como nómadas, simplemente por un acto de desobediencia a la palabra que Dios había hablado. Anduvieron por esos desiertos en muchas estaciones, y eso también trajo un detenimiento de la voluntad de Dios. Ellos no estaban experimentando lo que Dios quería. Fue un tiempo de crisis, sí. Y después experimentaron un tercer tiempo, que es el tiempo de la conquista, donde había que trabajar, desarrollarse, conquistar, tomar la tierra. Eso fue otro tiempo grandioso. Pero lo glorioso es que en esos periodos de tiempo surgieron diferentes tipos de personas. Por ejemplo, usted encuentra en Números capítulo 13 y 14 que surgen la gente fatalista, la gente que todo lo ve con ojos de no se puede, es imposible, no lo vamos a lograr, eso está demasiado grande. La mentalidad fatalista es producto de la esclavitud que tenían ellos, yugos que estaban experimentando, que les habían robado la fe, les habían robado los dones, las capacidades, las mentalidades de poder lograr algo mejor en la vida. También en ese tiempo surgen también los medrosos, los amedrentados, los timoratos, los acobardados, las personas que ni siquiera habían puesto un pie en la lucha y ya daban por vencidos. Tenían un concepto tan vago de sí mismos que dijeron: nosotros parecíamos como langosta frente a nuestros enemigos. Así se veían. Entonces ese era el producto del temor, del miedo. ¿A qué le temían? Ese es algo terrible. Ellos tenían temor a lo nuevo, tenían temor al fracaso, temor de la muerte, temor a los enemigos. Y esas cosas los paralizaron. Los que estaban altamente negativos, ¿verdad? Personas fatalistas, los miedosos. Pero también en ese tiempo surge otro tipo de personas: los conquistadores, los que tienen fe para creer, los que están confiados en la palabra que Dios envió, los que están creyendo que lo que Dios un día habló tendrá su tiempo de cumplimiento. Son la gente con una mentalidad desarrollada para ver algo nuevo de parte de Dios. Entonces la pregunta sería de inicio: ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos gente fatalista que está observando el ambiente que vivimos hoy y estamos simplemente repitiendo lo malo y llevándolo a un extremo
tan grande que produce el miedo, temor, incertidumbre? ¿O somos personas que le vamos a creer a Dios, confiar en su palabra, que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que podemos encontrarnos con el cumplimiento de su palabra? Me encantan en la palabra encontrar pasajes de personas que se mantuvieron creyendo por largo tiempo a Dios, no importando qué. Ese tipo de personas vale la pena estudiarlos para ver cómo lo lograron. En Lucas capítulo 2, le recomiendo que lea los dos capítulos, pero en Lucas capítulo 2, verso 25, encontramos a un anciano. Dice Lucas 2, 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, mire cómo era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué cosa más gloriosa. Este hombre es un hombre justo, como nosotros. Justos, ¿por qué? Toda persona que ha recibido en su corazón que Cristo es el Salvador, que su sangre nos dio perdón, que su sangre nos liberó, que todo pecado y maldad del tiempo antiguo fue borrada, lavada, limpiada, y que hemos sido restaurados, entonces te califican como un justo. También dice que era piadoso. Un piadoso es el que pone en práctica lo que sabe. Usted sabe orar, ore. Sabe ayunar, ayune. Sabe congregarse, congréguese. Sabe adorar, adore. Son cosas elementales de la vida cristiana. Piadoso. Pero también dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Somos gente justa, somos gente piadosa, practicamos la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Nos guía, nos da talento, nos da dones, habilidad. Está con nosotros. No somos diferentes a este hombre. Pero escuche lo que este hombre recibió. Dice el verso 26: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué cosa más gloriosa la que este hombre recibió. Yo no sé si esto lo recibió cuando estaba joven o a los 60 años, porque la ancianidad era una etapa de los 80 en adelante. Entonces es un hombre anciano que había recibido de Dios una palabra. Él la supo guardar, la supo atesorar, la supo conservar, supo esperar. Dice el escritor de Hebreos: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Este hombre había recibido esa impresión del Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho Dios de tu vida? ¿Qué ha dicho Dios de tus hijos? ¿Qué ha dicho Dios de tu ministerio, de tu empresa, de tu trabajo, de tu familia, de tu... ¿Qué te ha dicho Dios? Esas cosas que Dios te ha revelado y las ha puesto como una impresión en tu corazón, consérvalas. Pastor, pero cuando pasan cosas que no entendemos, escúcheme, en un tiempo tan difícil como este, fácilmente llegamos a confundirnos, porque a veces pasan cosas que no entendemos. Pastor, no entiendo por qué este pariente mío falleció, no entiendo por qué esta persona me traicionó, no entiendo por qué esta persona me dejó, no entiendo por qué el negocio se cerró, no lo entiendo. Cuando pasen cosas que no entendemos, nos conviene aferrarnos a la fe para que con la fe puesta en el corazón aprendamos a confiar en las cosas que sí entendemos. No entendemos por qué cosas pasaron, pero sí entendemos que Dios es fiel. No entendemos por qué vino la traición, pero sí entendemos que Dios está con nosotros. No entendemos por qué algún tiempo de enfermedad, pero sí entendemos que Dios es sanador. No entendemos por qué muchas cosas no se han logrado, pero sí entendemos que Dios, la obra que ha comenzado, la terminará. Eso es importante en la fe. Yo no sé cuántas personas observaron a Simeón mientras vivía y lo vieron envejecer y se preguntaban: ¿por qué esta persona no fallece? ¿Por qué está tan anciano y no parte de esta tierra? Porque tenía la capacidad y la fe de conservar en el corazón lo que un día Dios habló. Y dice la palabra que fue movido por el Espíritu Santo
porque ya Cristo había nacido y estaba en brazos de su madre, y él fue a verlo. También dice la palabra que apareció otra anciana. Esta anciana se llama Ana. Dice el verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Todos los que estaban allí estaban esperando la redención de Jerusalén. ¿Qué está diciendo, pastor? Que eran personas que Dios había preparado con una palabra en sus corazones, que tenían que preservarla, conservarla, creerla, estar confiados que lo que un día se les habló, Dios iba a manifestar la fidelidad de Él en el tiempo oportuno. Pues es lo mismo con nosotros. Yo le digo a Dios esta mañana, que el Dios del cielo haga preservar en tu corazón la fe en las palabras que te habló. Te habló Dios para tu vida, que vas a lograr ese sueño. El Salmo lo acaba de decir: cuando el Señor rompió la cautividad, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir creyendo. Así nos habla Dios, por sueños, por visiones, por un sentir, una palabra profética, una promesa divina. Eso que Dios habló, tú vas a experimentar la fidelidad de Dios. Un hombre extraordinario en la palabra de Dios podemos encontrarlo en Josué. Josué es un hombre que nació en esclavitud en Egipto, y él comenzó a oír que Dios les daría al pueblo la tierra prometida. En algún momento Josué se conectó con esa palabra de que Dios había hablado con nuestros padres Abraham y había prometido que los llevaría a una tierra. Él fue creciendo, se convirtió en un servidor, comenzó a ser parte del ejército. Moisés lo envió como espía con los 2 espías que fueron a ver la tierra, pero él tenía fe que aquella tierra un día sería de ellos, tenía fe que un día la poseerían, tenía fe que un día esa palabra se cumpliría. Lo mismo que todos nosotros tenemos fe que lo que Dios habló tendrá su cumplimiento. Y dice el apóstol San Pablo: vivan con esta persuasión, el Dios que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. En Josué capítulo 5 encontramos lo siguiente. Josué capítulo 5. En ese capítulo 5, los hijos de Israel han cruzado el Jordán y están a punto de iniciar la conquista de lo que sería la tierra prometida. Era como que Josué había sido escogido por Dios para experimentar el cumplimiento de la palabra que Dios había hablado. Y estando en ese lugar, Dios comienza a hablar, a declarar que la generación vieja, la generación que había salido de Egipto, había muerto en el desierto. Y dice el capítulo 5, verso 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová juró que no les dejaría ver la tierra. Qué cosa más triste es esta. Cuando nos apresuramos, cuando dejamos de creer, dejamos de confiar, nos confundimos en lo que Dios ha hablado, podemos perder la promesa divina. Toda esa generación que caminó con Moisés, que vieron el mar rojo abrirse, que vieron las plagas descender, que vieron al Dios del cielo enviar maná, que vieron al Dios poderoso hacer que la ropa creciera, que el agua de la roca brotara, una columna de nube, una columna de fuego. Esa generación no pudo entrar a ver el cumplimiento de la palabra que Dios había hablado. Que eso no pase contigo. Que lo que Dios habló por tus hijos lo puedan ver en tus hijos. Tus hijos sirviendo,
tus hijos amando a Dios, tus hijos restaurados, tu familia caminando hacia Dios en su palabra. Lo que Dios habló de tu ministerio, lo veas engrandecido, que te conviertas en un servidor en la casa de Dios. Una persona saludable, una persona que empuja la visión hacia adelante, que veas el emprendimiento en tu mano prosperar, avanzar, crecer. Esa es la promesa de Dios. Dios dice que en cada persona ha puesto un propósito, ha puesto un sueño, una visión, una palabra, una estrategia. La puso Dios y tú vas a experimentar la fidelidad de Dios. No permitas, escuche esto, cuando las personas esperan por largo tiempo sin ver la promesa cumplida, el sueño desarrollado, la palabra profética desarrollarse en su vida, las personas se deprimen, dejan de creer, viven en constante frustración. Eso pasó con esa generación. Ellos se frustraron. Dijeron, pero Dios nos dijo que llegaríamos y no llegamos. Pero Dios nos dijo que lo tomaríamos y no la tomamos. Comenzaron a frustrarse, a dejar de creer. Se rebelaron contra Dios, contra su palabra, contra la autoridad puesta por Dios. Y eso los hizo perder de vista que la promesa estaba puesta para ser vista para ellos. Dios no permitió por la rebelión de ellos, porque dejaron de creer, porque desobedecieron, porque se rebelaron, se los hizo a un lado. Y dice el verso 7, y a los hijos de ellos. Esta es la parte más desafiante de la fe. Dios quiere que lo que Él te habló a ti, tú lo experimentes y que sea una bendición a la siguiente generación. Una de las cosas gloriosas que debemos entender, si eres un padre o una madre, debes entender, hay cosas que Dios te habló y tú vas a ponerlas como un sello sobre tus hijos. Hay cosas que podemos heredar que no tienen solamente que ver con cosas materiales, una casa, un carro, una cuenta. No. La fe se hereda, la bendición se hereda, y la herencia de Dios, el favor de Dios, la unción que Dios ha puesto en ti, la puedes poner en tus hijos. Voy a repetir esto. Estas son las herencias más grandes que puedes dejar en tu familia. La fe. Que la fe que tú tienes sea sobresaliente en tus hijos. Que la bendición que Dios ha puesto en ti sea triplicada, cuadruplicada en tus hijos. Que la unción que Dios ha puesto en ti, tus hijos tengan talentos, dones maravillosos que empujen la obra de Dios a niveles extraordinarios. La fe, la unción y la bendición son herencia que los padres podemos dejar a la siguiente generación. La generación se fue, los padres se fueron. Y los padres se fueron muriendo poco a poco. Durante 40 años fueron cayendo en el desierto por su incredulidad. Y la generación que venía tenía que venir con algo diferente, una mente distinta, un favor distinto. Y así pasó, pero no pasó por los padres. Pasó porque había un líder llamado Josué que aprendió a creerle a Dios a pesar de que eso pase contigo. Josué vio rebelión, Josué vio negatividad, Josué vio fatalismo, Josué vio miedo y temor de los ancestros. Pero él pensó, si Dios un día habló que veríamos la tierra prometida, yo prefiero quedarme creyendo que la veremos. Y se sostuvo en su fe. Sostente en la fe de la palabra que Dios te habló. Sosténla no importando qué. Pero pastor, el tiempo es difícil. Mantén tu fe, porque los que mantienen la fe van a experimentar la fidelidad de Dios en lo que emprendan. Cuando aparece Josué en la escena, Dios le da promesas. Le dijo: Josué, tú vas a prosperar en todas las cosas que emprendas, siempre y cuando permanezcas en la palabra que yo te hablé. Permanezcas siendo un hombre esforzado, valeroso, no solamente fuerte, sino para sostener la palabra que yo hablé, porque le daré la tierra, se las daré. Es una tierra buena, es una tierra excelente. Entonces ahora están en la frontera. Y Josué comienza a experimentar cosas
que la nueva generación necesitaba. Dice que en ese momento ellos renuevan su pacto. Yo digo hoy, renovemos nuestros pactos con Dios. Volvamos a creer en el Dios Todopoderoso. Dios te levanta con sanidad. Dios te levanta con favor. Dios abre puertas para ti. Nuevas oportunidades para tu familia. Dios lo puede hacer porque Él ya lo dijo a nosotros. Vuelve a tomar tus dones, vuelve a tomar tus responsabilidades, vuelve a tomar lo que has tenido, vuélvelo a tomar, pero no como antes, sino bajo la unción del Espíritu Santo, creyendo que Dios es tu guardador. Dice que en ese momento, en el capítulo 5, verso 10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ese acontecimiento es interesante. Antes de partir con Moisés, los hijos de Israel celebraron la Pascua. Y ahora que están a punto de poder entrar a la tierra prometida, Josué lo vuelve a hacer. Es un recordatorio que Dios es tu guardador. La sangre del cordero se tomaba y se colocaba en los postes y en los dinteles, pero en este momento no tienen casa. No hay propiedades en sus manos aún. Ellos están creyendo que Dios los guardará en la ruta de la conquista. Así será contigo. Dios es tu protector. Pero también representa que Dios es tu guardador y tu proveedor, que no hará falta nada. Y dice el verso 12, y el maná cesó. Es algo extraordinario. Ellos están ahora experimentando la fidelidad de Dios como Él lo había hablado. Yo le oro al Dios Todopoderoso que tú experimentes la provisión de Dios en el peor tiempo de tu vida. Los hijos, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año y los años posteriores. ¿Qué está diciendo? Que Dios transformó, Dios los trasladó de estar en el desierto como nómadas, dando vueltas en el desierto sin un propósito. Dios los traslada ahora y tienen una meta: la conquista, nueva tierra por tomar y cosechar. Y Dios está diciéndoles: te cambio la provisión, ya no comerás maná, ahora comerás el fruto de la tierra prometida. Entonces eso está hablando de un cambio, de una transformación, pero también habla de un cumplimiento. Lo que Dios ayer habló, ahora lo ven cumplido como Dios lo había prometido. Que eso pase con tu vida, que experimentes la fidelidad de Dios. Josué está a punto de comenzar el tiempo de guerra. Y dice la palabra que tuvo una experiencia gloriosa. Dice el verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel contestó: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y él contestó: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Note qué gloriosa experiencia. Primero, renuevan su pacto. Segundo, comen la Pascua, la celebran. También están viendo allí que el maná cesó y les cambia. Todo iba aconteciendo como Dios había hablado. Dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahora Josué experimenta la presencia visible, palpable del Dios Todopoderoso a su favor en todo lo que iba a emprender. Y cuando le dice Dios a Josué: quita el calzado de tus pies, es porque lo que venía era algo grande. La conquista de 7 naciones poderosas, mucho más poderosas que Israel. La destrucción de 33 reyes que estaban poblando la tierra que Dios había prometido. Josué los iba a abatir en duelo y iba a ser un conquistador, y eso necesitaba demasiada humildad.
para reconocer que la guerra no es de ellos, sino del Señor. Las conquistas no es de ellos, sino del Señor. Los logros no le corresponden a ellos. La gloria de los triunfos le corresponden no a los hombres, sino al Señor. Por eso le dice: quita el calzado de tus pies. Eso es, no pierdas tu humildad. No se trata de cuánto logres, sino de cuánto tú me glorifiques. Yo digo hoy, tú vas a ver la mano de Dios en tu trabajo. Si pones a Dios como estos hombres, creyendo lo que Dios habló, verás tu trabajo engrandecerse, verás tu carrera ensancharse, verás tu camino progresar. Dios te va a conectar con gente correcta. Dios abrirá caminos que no estaban abiertos. Dios pondrá provisiones que no había visto, porque la mano de Dios es así. Confía en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Experiméntala hoy. Hoy es un día glorioso, hoy es un día poderoso, hoy es un día extraordinario. Miren esto. Dice la palabra en Josué capítulo 21, verso 45. Solo para que podamos ver lo que pasó en este tiempo. Josué envejeció y pudo experimentar día con día que la palabra que Dios había hablado tenía su tiempo de cumplimiento. Les leo para ustedes Josué 21:45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Noten, porque es importante la vida de este hombre. Este es un hombre que pudo experimentar que así como Dios prometió, así cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Absolutamente todo se cumplió. Ese es, experimenta la fidelidad de Dios. La palabra que Dios te habló, las promesas que Dios te dio, todas tendrán su cumplimiento. Dice más adelante, Josué capítulo 23, verso 14. Ahora Josué está mucho más anciano y está a punto de partir y dice estas palabras. Josué 23, 14 dice: he aquí yo estoy para entrar en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Yo le oro al Dios Todopoderoso que esta palabra nutra tu fe. Si Dios ha dado una promesa a tu vida de sanidad, de progreso, de avance, de restauración, de milagros para tu casa, para tus hijos, para tu familia, aférrate a ella, porque hoy puede ser el día donde un milagro comience. Hoy puede ser el momento donde experimentes un avance, un desarrollo, una puerta abierta, una oportunidad, porque todo lo que Dios habló, Él es fiel para cumplirlo si lo pones a Él en primer lugar. Que tu fe no decaiga. Quita la decepción, quita la depresión, quita la tristeza, quita el lloro y el llanto de tus ojos y confía que la promesa que Dios ha dado, la palabra que has recibido, es una palabra fiel y verdadera. Y vas a lograr que se cumpla en tu vida estas palabras de Josué 21:45 y Josué 23:14. La palabra que Dios envió, la promesa que Dios estableció, Dios fue fiel para llevarla a su fiel cumplimiento. Oro en el nombre de Jesús. Si has estado deprimido, has estado decepcionado, has estado atravesando momentos de soledad, de confusión, porque cosas no entiendes, yo te pido hoy, abre el espacio en tu corazón al Señor y dilo: Señor, hay cosas que no las entiendo, pero ahora sí voy a entender que tú eres fiel. Padre, hay cosas que yo no las logro capturar con la mente finita que tengo, pero sí creo que tú eres el Dios Todopoderoso y que no sabe fallar. Si no conoces a Jesús como Salvador, ábrele tu corazón a Él y haz esta sencilla oración y dile: Señor Jesús,
Yo te abro mi corazón hoy. Quita toda decepción, toda confusión, toda tristeza y desesperación, toda enfermedad y yugos que hay en mi vida. Y en el nombre de Jesús, te abro mi corazón para que vivas en mí y yo viviré para ti el resto de mis días. Gracias por salvarme y hacerme libre hoy en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu vida. Busca una iglesia donde se predique la palabra con poder y autoridad, o conéctate con nosotros a través de nuestros teléfonos, redes sociales. Ahí está para poder apoyarte y puedas crecer y desarrollarte. También quiero orar por aquellas personas que dicen: Dios me habló, Dios puso una palabra, un día recibí una palabra y no he visto todavía su cumplimiento. Escúchame, dice el mismo Josué capítulo 5 verso 9, dice: Dios dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto. Oprobio es yugos. Todo yugo que hay en tu vida se quebranta hoy. Todo yugo de enfermedad, yugo de tristeza, yugo de maldición, de opresión, yugos de incredulidad, de dudas, yugos de pleitos, contiendas que no te han permitido progresar y ver y experimentar la fidelidad de Dios, se caen hoy. Padre, en el nombre de Jesús, envío esta palabra de autoridad para que toda persona reciba completa libertad y hoy podamos experimentar tu fidelidad. Tú eres un Dios que guarda el pacto y la misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En el nombre de Jesús, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que experimentes su fidelidad conforme la palabra que Él te habló, las promesas que te dio, las profecías que recibiste, las promesas que están en tu corazón. El Dios del cielo las cumplirá con creces. Que Dios te bendiga hoy y por siempre, en el maravilloso nombre de Jesús. Bendiciones para todos.